Cuando aparecieron por primera vez los códigos QR me parecían horribles y que nunca iban a pegar. Este es un diagrama de flujo de la época en la que pensaba eso. El problema que yo veía es que los códigos QR son feos y no le dicen nada a la gente. Yo prefiero ver un sitio web o una palabra que pueda googlear. Los códigos QR son un lenguaje para máquinas y yo soy humano. Pero era un error. Obviamente los códigos QR resultaron ser tan útiles que están en todos lados. Se usan en boletos, menús de restaurantes y publicidad. En algunos países son la forma más común de intercambiar dinero. Y la historia de los códigos QR es una muy humana. El origen de estos patrones de tableros data de nuestros primeros intentos de digitalizar la información. En 1825 había un renombrado pintor que vivía en New Haven, Connecticut, con su esposa y sus 2 hijos. Su golpe de suerte llegó cuando lo invitaron a pintar el retrato del Marqués de Lafayette, un héroe de la independencia de Estados Unidos. Aun cuando su esposa estaba a unos días de tener a su tercer hijo, la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, y partió rápidamente hacia Washington, D.C., donde lo esperaba Lafayette. Una vez ahí, el pintor le escribió a su esposa describiéndole su primer encuentro con Lafayette, firmando con las palabras: «Te escribiré pronto. Cariños a todos los niños, apresuradamente, pero con el apasionado afecto de siempre, tu amado esposo». Luego de varios días sin respuesta, un mensajero le entregó una carta que decía que su esposa había enfermado después del parto. Preocupado, el pintor corrió a casa, viajó a caballo y carreta día y noche, y logró llegar a New Haven varios días después. Pero era demasiado tarde. Su esposa había muerto. No solo eso, no había llegado al funeral. Su cuerpo ya había sido enterrado. El nombre del pintor era Samuel Finley Breese Morse. Desde ese día, Morse se dispuso a encontrar una forma más rápida de comunicarse a largas distancias. En 1836, junto con Joseph Henry y Alfred Vail, concibió una máquina que podía enviar pulsos eléctricos por un cable. No era el primer telégrafo eléctrico, pero era el más sencillo. En el Reino Unido, otro equipo había dispuesto una serie de circuitos para hacer que 5 agujas magnéticas apuntaran a letras y números. El sistema de Morse requería un solo circuito, pero la simplicidad del sistema exigía un método más ingenioso para codificar la información. En el circuito se pueden enviar pulsos cortos y largos. Morse los convirtió en puntos y rayas. Las letras más comunes se podrían enviar con solo pulsar una tecla, un punto para la E y una raya para la T. Las otras letras se ordenaron por frecuencia y se les asignó un código cada vez más complejo. La idea era que estos símbolos los imprimiera el receptor en una tira de papel, pero pronto se dieron cuenta los operadores de que podían reconocer las letras solo por el sonido. Esto aceleró el ritmo en que se enviaba y recibía la información. El código Morse se convirtió en un estándar internacional de envío rápido de mensajes. Ampliamente utilizada por el ejército, las comunicaciones marítimas y la aviación, ¿qué significa la llamada internacionalmente conocida de peligro SOS? Nada. Resulta que es fácil de enviar y reconocer en código Morse. El código Morse revolucionó la comunicación, pero en el siguiente siglo transformaría una industria totalmente distinta. A finales de la década de 1940, Bernard Silver estudiaba ingeniería en la Universidad Drexel en Pensilvania. Un día escuchó al presidente de un supermercado local pedirle al director de ingeniería que encontrara una forma de acelerar el proceso de cobranza. En ese entonces, los cajeros tenían que teclear cada producto y su precio a mano. Un proceso que era tan tedioso y repetitivo que muchos cajeros desarrollaron síndrome del túnel carpiano. Silver le contó de este problema a su amigo Norman Joseph Goodland y empezaron a hacer juntos experimentos. Tras varios intentos fallidos, Goodland se mudó a Florida. Y un día, en la playa, dibujó en la arena unos puntos y rayas del código Morse. Algo con lo que estaba muy familiarizado, pues era Boy Scout. Comentó: «Solo extendí los puntos y rayas hacia abajo y las convertí en líneas angostas y anchas». Y así se creó el primer código de barras. De este sencillo inicio se desarrolló el Código Universal de Producto o Código de Barras UPC, capaz de almacenar una cadena simple de 12 números.
Se lee escaneándolo con un láser, revisando cuánta luz se refleja para leer las líneas negras y blancas, básicamente como puntos y rayas. Al inicio, en medio y al final se colocan un par de líneas verticales para asegurar que el escáner lea el código adecuadamente. El código se divide en dos mitades, izquierda y derecha. Los números en cada lado tienen las líneas negras y blancas invertidas, de manera que el escáner identifique izquierda y derecha aunque lo lea de cabeza. Cuando se ve derecho, los números normalmente especifican el fabricante a la izquierda y el producto a la derecha. De hecho, los fabricantes pagan grandes sumas de dinero para reservar cierta cantidad de números para ellos y poder registrar exclusivamente sus productos. De esta forma, los 12 dígitos del código de barras designan de manera única todos y cada uno de los productos que has comprado. Este frasco de crema de cacahuate se identifica con los mismos 12 dígitos, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Todos los tipos de crema de cacahuate, suave, crujiente, removida, sin remover, sin azúcar, baja en sodio, de cada marca, tienen su propio y único código de barras. ¿Nos vamos a terminar los códigos de barras? Pues 12 dígitos se pueden combinar para crear 10 a la 12, que es 1 billón de distintas secuencias posibles. Eso debería ser más que suficiente, aunque las empresas sigan sacando productos como las Oreos de Sour Patch o Mountain Dew Flaming Hot. Pero hay un truco: el último dígito no es independiente de los otros. Los creadores de estos códigos estaban conscientes de que podía rayarse, mancharse o maltratarse, así que reservaron el último dígito para verificar que el código de barras estuviera completo. Toma cualquier código de barras y suma los dígitos que ocupen un lugar impar. Multiplica el resultado por 3, suma los dígitos en posición par más el resultado anterior y divide este número entre 10 y toma el residuo. Si el residuo es 0, entonces el dígito verificador es 0. De otro modo, el dígito verificador es 10 menos el residuo. Si el escáner no puede leer algún dígito del código, puede usar el último dígito para recalcular cuál puede ser usando este algoritmo. Pero si están dañados 2 dígitos, ya no hay tanta suerte. En ese caso hay que teclear los números impresos debajo del código. Sin ese último dígito, el número de posibilidades únicas es de 10 a la 11, o 100.000 millones de opciones. Al día de hoy, se han registrado 1.240 millones de códigos de barras y el número aumenta todos los días. Así que no van a durar para siempre. Pero esa no es la razón por la que se empezaron a buscar alternativas al código de barras. En realidad fue por la cantidad de información que puede guardar cada código. Los 12 dígitos solo pueden identificar un producto. Pero, ¿qué tal si alguien quiere saber más información como de dónde vino ese producto? El inventor estadounidense David Aley intentó resolver el problema poniendo muchos códigos de barras uno sobre otro. El resultado, el código 49, parecía un librero. Este es el antecesor del PDF 417, un código que se usa mucho en los pases de abordar de las aerolíneas. Pero el código 49 no resolvió el problema de la cantidad de información. A lo mucho, multiplicó la información que podía contener un código de barras solo un poco. Una forma más eficiente era ampliar los códigos de barras a 2 dimensiones, creando una matriz de información. Más o menos al mismo tiempo, Masahiro Hara, un ingeniero de Denso, empresa japonesa fabricante de autopartes, lo desesperaba tener que escanear muchos códigos de barras para llenar la misma caja de componentes para auto. Hara se propuso desarrollar él mismo una alternativa. Su fuente de inspiración fue inusual. En Go, básicamente colocas piedras en donde las líneas intersectan, pero aunque estén ligeramente movidas, nosotros, humanos, podemos saber en dónde están colocadas. Una vez jugando Go, pensé en cómo se podría leer esta estructura matrical y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de una matriz en blanco y negro. Para entender cómo se guarda la información en un código QR, voy a hacer uno yo mismo de la misma forma como la ideó Masahiro Hara al inicio, con un tablero de Go. Tengo las típicas piedras negras y blancas, las blancas representan 0 y las negras representan 1. Vamos a codificar el enlace de nuestro canal de YouTube en el tablero. El primer paso es convertir www.youtube.com/Veritasium en unos y ceros, y vamos a hacerlo usando codificación de bytes. La codificación de bytes usa ASCII, que de hecho tiene su raíz en el código Morse. A cada carácter se le asigna un número del 1 al 256. Luego convertimos el decimal de ASCII a su equivalente binario.
Como 256 es 2 a la octava potencia, podemos usar las combinaciones de 8 bits binarios para representar todos los caracteres ASCII. Estos 8 bits hacen un byte de información. La letra W tiene asignado el decimal ASCII 119 o 01110111. Al hacer lo mismo para todos los caracteres de www.youtube.com/Veritasium, así es como queda la secuencia en binario. Esto tiene 26 caracteres, entonces ocupa 26 bytes de información. Ahora, nuestro tablero es de 25 por 25. Esto se conoce como un código QR versión 2. Pero hay muchos tamaños y todos los puede leer la cámara de tu teléfono. La versión 1 del código QR de Jara era de 21 por 21 y actualmente la versión más grande es de 177 por 177. Es tan grande que puede guardar 3 kilobytes de información. La región que rodea el código QR debe estar vacía y tener un color uniforme. Este es el margen. Una característica de los códigos QR son los 3 patrones cuadrados en las esquinas. Estos marcadores de posición permiten que el lector identifique la orientación del código. Casi todos los códigos QR tienen un cuarto cuadrado en la última esquina, pero es más pequeño y difícil de distinguir. Este es el patrón de alineación. Se usa para cambiar la escala del código cuando se lee desde diferentes distancias o en ángulos sesgados rarísimos. El tamaño relativo y la distancia del patrón de alineación con respecto de los marcadores de posición le permiten al software convertirlo en un cuadrado adecuado. Junto a los marcadores de posición hay líneas blancas que los aíslan del resto del código. Y estos son patrones de temporización, los pasos de cebra de peatones que conecta el cuadrado superior izquierdo con los otros dos. Todos los códigos QR tienen estas franjas alternadas, tienes que buscarlas. Todos los códigos QR de diferentes tamaños se ven iguales, y esto le dice a tu teléfono qué versión es y por tanto cuánta información esperar. Si hay 5 cuadrados alternados es versión 1, si hay 9 es versión 2, etc. Y junto a ellos están las franjas de formato que contienen las reglas de cómo escanear el código. Por ahora estoy poniendo piedras rojas en los lugares que ocupan. Hay otra característica que tienen todos los códigos QR. Este píxel al lado del marcador de posición inferior derecho, que siempre es oscuro. Le pregunté a Hara-san si tenía algún significado especial y me dijo que no. Teníamos 2 opciones. Teníamos que escoger entre blanco y negro y elegí el negro. Todo el espacio restante es para almacenar información. La información dentro de un código QR siempre empieza en la esquina inferior derecha. Los primeros 4 cuadrados contienen 4 bits que especifican el formato de la información. 0001 si son solo números, 0010 si es alfanumérica, mayúsculas y números, 0100 si está almacenada en bytes, y 1000 para kanji japonés. Los siguientes 8 bits se usan para indicar el número de caracteres del mensaje. Como tenemos 26 caracteres, tiene que ser 00011010. Ahora tenemos que acomodar nuestros bytes para youtube.com/Veritasium, empezando por las celdas de 2 columnas de 8 bits. Estas siguen un patrón en zigzag que se serpentea hasta la parte superior izquierda. En cada celda, que representa un byte, el bit más significativo, que corresponde a 2 a la 7, está abajo a la derecha, y el menos significativo, o 2 a la 0, está en el extremo opuesto. Entonces 01110111 para W se llenaría así. Y continuamos con las demás. Una vez que llenamos los bytes para www.u, nos encontramos con el patrón de alineación después de 4 bits. Para poner la T que sigue, simplemente lo saltamos, y hacemos lo mismo con las otras regiones fijas del código. Y así seguimos metiendo información en el mismo patrón en zigzag. Cuando completamos www.youtube.c, las celdas se empiezan a ver menos regulares y más como un juego de Tetris, pero la forma en que colocamos las piedras byte tras byte sigue igual. Y estos son los últimos 8 bits para la última letra M. Pero, un minuto, solo hemos cubierto la mitad de nuestro código QR. Y es porque todo este espacio restante está reservado para la redundancia. Estos bytes extra de código de corrección de errores nos permite reconstruir la información si el código se daña.
Los códigos QR ofrecen 4 niveles de corrección de errores. Bajo, que se puede leer aún si falta el 7% del código, medio, que soporta hasta un 14%, cuartil 25% y alto, hasta un 30%. Esto significa que un código QR puede leerse correctamente aún si le falta casi un tercio. Los niveles más altos requieren más espacio para la corrección de errores, así que es fundamental saber qué tanto del código es corrección de errores. Esta información se protege de 2 maneras. Primero, el nivel de corrección de errores está indicado en la franja de formato que está presente de forma idéntica en 2 lugares. La forma más fácil de evitar errores es duplicando la información. Aquí vamos a elegir el nivel medio colocando una piedra azul y una amarilla arriba a la izquierda. ¿Qué pasa si esta parte se daña? Tenemos una copia en la segunda franja de formato, empezando por abajo a la izquierda. La franja de formato contiene 3 bits más de información importante que abordaremos más tarde. Por ahora, solo voy a poner 3 piedras azules en ambas copias. Pero, ¿qué pasa con el resto de la franja de formato? Bueno, esta es la segunda capa de protección. Estos otros 10 bits están diseñados para corregir errores en los primeros 5 bits. Este es un ejemplo simplificado de un código Reed-Solomon para corregir errores, desarrollado por los matemáticos Irving S. Reed y Gustav Solomon en 1960. La tarea de decodificar los códigos por fuerza bruta, como describimos, puede volverse demandante muy rápido. De hecho, a medida que la sonda espacial Voyager flotaba hacia el espacio exterior, los ingenieros de la NASA sabían que su relación señal-ruido se reduciría increíblemente. Pero era tanto lo que prometían los códigos Reed-Solomon que pusieron en la nave un codificador experimental antes del lanzamiento, apostando para que en la siguiente década hubiera algoritmos de codificación más inteligentes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hasta el día de hoy podemos distinguir los susurros cada vez más imperceptibles del Voyager gracias a los códigos Reed-Solomon. Estos códigos también garantizan que puedas seguir viendo u oyendo tus canciones o películas favoritas en tus viejos CDs o DVDs, aunque estén muy rayados. Y son la razón por la que los códigos QR funcionan aunque estén dañados. En un código QR, toda la información, empezando por el tipo de datos, el carácter, el tamaño, el byte, los bytes de nuestro mensaje y el margen final, se disponen en una línea y se vuelven a convertir en decimales ASCII. Ajustar un polinomio de alto grado con todo esto puede fácilmente hacer que los coeficientes se disparen. De ahí que la codificación Reed-Solomon use aritmética de campos finitos, campos Galois, para obtener los términos de corrección de errores. Estos, convertidos de nuevo a sistema binario, se usan para completar el resto del código QR. Y ya tenemos nuestro código QR terminado. Pero, ¿por qué aún no se puede escanear? ¿Ves cómo estas regiones aparecen uniformemente blancas y negras? Bueno, a veces la información codificada puede insertar patrones simples y espacios en blanco por accidente. Esto puede confundir a los lectores que esperan ver un tablero irregular. Piensan tal vez está parchando un gran daño o tal vez ni siquiera es un código QR. Pero hay una manera de arreglarlo. ¿Recuerdas las 3 piedras azules que puse para enmascarar la franja de formato? Estas señalan una de 8 formas de reorganizar la apariencia de los píxeles de nuestro código QR para que se vean realmente revueltos. Esta máscara en particular dice: invierte los píxeles para que el blanco sea negro y el negro sea blanco cada 3 columnas de información. Pero esto no se aplica en los elementos funcionales del código. Esos no se modifican. La norma de códigos QR especifica el uso de 8 patrones de enmascaramiento. En principio, cuando se combinan con los bits de enmascaramiento adecuados, las 8 formas del código son legibles. Es por eso que algunos generadores de códigos QR entregan códigos de apariencia distinta para la misma secuencia de entrada. Pero, ¿cuál funciona mejor? Cada parche continuo o malo suma puntos. Y cada máscara recibe una calificación. La máscara que tenga al final la menor calificación gana. Es más fácil de escanear para cualquier lector. Para nuestro código QR hecho a mano, voy a usar la máscara más sencilla. Y ahora tenemos un código QR que funciona. Pruébalo. El momento de la verdad. ¡Funcionó!
Si la posibilidad de quedarnos sin códigos de barras es remota, para los códigos QR es imposible. La cantidad de códigos QR de la versión 1 que usan el nivel de redundancia más bajo es 2 a la 152. Son como 10 veces el número total de las configuraciones legales del ajedrez.